Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchil y estamos en un nuevo vídeo en los banners de la 4.8. Después de Furina y antes de Natlan, sabemos que ya está confirmado el Drip Marketing de Emily y había especulaciones sobre los banners de la 4.8. Muchos queréis calcular, ahorrar o simplemente saber qué viene para gestionar vuestras protogemas. Y hoy, a 2 semanas exactamente, quizá menos, de que se confirmen los banners, ya que será el livestream de la 4.8, tenemos noticias de algo que se acerca bastante a ser posiblemente estos banners. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar, ver el vídeo y el canal. Y vamos con los banners casi confirmados, todavía no, hasta dentro de semana y media, de la 4.8. Todos sabemos que viene Emily, ya hay un vídeo hablando de Emily que estará por aquí en pantalla, y ella es un sub DPS dentro que no dejan de bufar. Seguro que muchos, y durante los directos mucha gente me lo pregunta, al final va a ser más pool, al final será muy buen personaje, entrará alguna categoría fuerte, será mejor o peor que Najida. Spoiler, no va a ser mejor que Najida, tranquilos. Pero Emily es un sub DPS dentro que parecía que venía solo a que se jugasen y mejorasen equipos que existen pero no se juegan, como son Quemadura puro, Derretido sobre Quemadura y Crepitar con base de Quemadura. Hay muchos equipos de Crepitar con el enemigo afectado siempre por Quemadura, y sin embargo esto no se jugaba, y Emily viene a encajar y mejorar estos equipos. Pero es que le han hecho varios cambios y mejoras, tanto de subida de escalados para hacer más daño, como de eliminarle el talento que la obligaba solo a jugar contra enemigos que tenían una Quemadura afectados por ella, y esto hace que Emily se convierta en una especie de sub DPS dentro general que levante los equipos antes mencionados, pero que se pueda jugar en el resto. Es decir, Nilou quizás se puede jugar como sustitutivo de Najida en una especie de, por ejemplo, Clorinde, Furina, Emily, Baizu, y así liberas una Najida para jugar un segundo Hyperloom en otro equipo. Así que no entraré en si es más pool o no, y no entraré realmente en el, vamos a decir, pequeño, aunque no tan pequeño, porque si os fijáis todas las reacciones llevan Pyro, y Pyro es el elemento que viene en la región de Natlan, y quizá por eso Emily viene a que en Natlan se jueguen muchos más equipos de Dendro con Pyro. Pero Emily cada vez pinta más fuerte, más interesante, y es uno de los platos fuertes, además del personaje nuevo de los banners 4.8. Aparte, ¿qué viene con Emily? Pues bien, todos esperábamos, y quizá esto cambia, esto es opinión mía, pero estoy bastante seguro de que debería venir Grizzly. No creo que se levante demasiado, tremendo chistaco, no hagan ningún meme en la pantalla, editores. No creo que levante las ventas de Grizzly ni la jugabilidad demasiado el poder jugarlo más aún con Emily a derretidos inversos sobre Quemadura, pero es un personaje que no viene desde la 4.1 junto a Neuvillette, y Neuvillette ya volvió al final de la 4.5 junto a Kazuha, con lo cual cuadraría bastante que llegase Grizzly, pero no. En teoría, la información que hay, que tiene bastante fiabilidad, es que viene Nilou. Además de que, como ya sabéis muchos, hay ya una skin de Nilou y una skin de Kirara para esta 4.8. Y aparte de Nilou, que todos conocéis cómo funciona, ella sí tiene un talento que está muy cerrada a los equipos de Bloom. Solo Dendros e Hidros en el mismo equipo, sin jugar elementos adicionales. Y tranquilos, que cuando vuelva Nilou hablaremos de KB, que hace mucho que no vuelve, y seguro que todos estáis preguntando cuándo vuelve, si queréis jugarlo y si realmente merece la pena. Y supuestamente vienen Navia. Navia llegó en la 4.3 y muchos y muchas de vosotros estáis esperando que regrese porque gustó mucho, es un buen carry de Geo, es vistosa, es Taylor Swift, es waifu, tiene 2 cañones gigantes y hace números grandes, que esto a los jugadores de Genshin les vuelve locos. Es un carry que dentro de lo que cabe no es lo más popular del mundo, pero dentro del Geo creo que a día de hoy es el personaje de Geo que la gente más está buscando. Ahora, ¿qué merece más la pena y qué no merece más la pena? Por ahora,
Haré un vídeo aparte y dejadme en los comentarios si queréis un análisis de Emily, de los equipos de Emily y de realmente cuánto puede llegar a aportar o cuánto se acerca a ser una especie de Nahida, que sobre todo os puedo decir que Emily tiene la ventaja frente a Nahida de que como Nahida marca a los enemigos pero nos están metiendo muchas waves en el abismo, Nahida se está, entre comillas, desplazando un poquito y Emily soluciona esto, porque no marca a los enemigos, sino que deja una especie de campo, para que me entendáis, como expliqué otras veces, como un albedo en teoría, pero no te pueden romper la flor como le pasa al albedo. Así que básicamente Emily pinta bastante bien y la curva de mejora es bastante ascendente. Como digo, haré un vídeo aparte, pero como es el personaje nuevo, es dendro y no hay muchos dendros, y Emily pinta cada vez mejor, es la prioridad. Y luego aquí tenemos a Navia y Nilou. Navia es un carry y es un carry geo. Navia tiene los motivos que a la gente le gustan mucho en Genshin, que son semi-irracionales porque no tienen que ver del todo con una eficiencia real, sino más con el espectáculo, ¿no?, de los números grandes y de ser waifu por encima de Ito. Pero como es un carry y es geo, lo bajaría en prioridad, pero por debajo del resto. Y entonces, por debajo de Emily y por encima de Navia, pondría en prioridad a Nilou. Nilou sí que es un soporte. Nilou habilita equipos de Bloom. El Bloom se puede jugar en la segunda mitad de este abismo concretamente, pero el Bloom, por suerte, sí que se ha podido seguir jugando la mayoría de abismos, aunque concretamente en algún que otro abismo, cuando quieren limitarte los equipos de Bloom, te meten algún enemigo que tenga algún elemento aplicado que no sea dendro o hidro, se rompe la reacción y en esa sala no puedes meter Bloom. Y el cuarto personaje y menos esperado de estos banners, ya que la gente esperaba que viniese Brisley, la gente esperaba que viniesen varios personajes que llevan tiempo sin venir, es un personaje que vino al principio de la región de Fontaine junto al primer personaje nuevo de Fontaine, que de hecho al final de Sumeru hicieron muchísimas versiones sin personajes nuevos y la gente estaba expectante a este primer personaje de Fontaine, que fue Linné, que vino junto a Yelan. Yelan, extrañamente, y como digo, de fuentes bastante fiables, es el cuarto personaje de este banner de la 4.8. Yelan es un personaje que sí va a vender mucho, es waifu, tiene mucha aceptación de la comunidad y sobre todo como personaje sí es un personaje increíble, ya que nos están exigiendo continuamente mucho hidro. Se juegan muchísimos equipos doble hidro, se juegan varias cores de Furina más Yelan para juntar los bonos de daño infligido al personaje en campo, y de hecho esta necesidad de sub DPS aplicadores de hidro para un montón de equipos y reacciones, y no tanta gente que juegue Xinkyu o quiera jugar Xinkyu Furina o Xinkyu Yelan en otro equipo Furina, o combinaciones de 2 y 1, quien no tenga Nubilet o Nubilet con Furina y un equipo de doble hidro con Xinkyu Yelan, hace que no solo Yelan sea uno de los personajes que podría llegar a acercarse a la lista de Must Pool, o por lo menos entrar dentro, aunque no en el top 3, sino que Yelan es uno de los personajes más poderosos de todo el juego y mucha gente está esperando por su C1 o por la vuelta de su arma, porque el punto de Yelan en este banner de la 4.8, aparte del personajazo que es el arma. Todos sabemos que en Genshin las armas cada vez son más específicas, más individuales de un personaje en concreto, y las armas que le sirven de manera global a muchísimos personajes, o armas que son buenas en general, como el Midsplitter o como el Homa, el Aqua, es a día de hoy un top 3 de armas de todo el juego, porque 88 daño crítico, ataque base decente y 16 de daño infligido en la pasiva es algo de lo que cualquier personaje de arco en general se va a beneficiar. Así que el último personaje de este banner de la 4.8 es nada más y nada menos que Yelan. Emily, Navia, Nilou y Yelan. Es un banner increíble, es un banner lleno de waifus concretamente, y es un banner con personajes nuevos, con reruns esperados, con soportes que funcionan muy bien, Hydro, Shakira y Yelan, Shakira, Nilou. Así que creo que este banner ha sorprendido a todo el mundo y es bastante inesperado esta sorpresa. Imagino entonces que para la 5.0 llegará Grizzly. Poquito más, estos serían los banners de la 4.8, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, gracias por disfrutar, ver, apoyar y explotar el botón de like, suscribirse, todo el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi y chaito.